Para mí hace unos años, y recordaba lo que el profeta Habacuc enseña en su corta profecía. Él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Wow. Uno lee esto y es imposible no pensar en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, que ciertamente no porque seamos cristianos estamos fuera de estos dolores, de estas pruebas. Y saber, hay una canción que hace muchos años cantábamos, seguramente algunos de vosotros la conocéis, la habéis cantado tal vez. Que la higuera no florezca, y en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor, en Jesucristo el Salvador. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. ¿Cuántos de vosotros conocéis esta canción? 1, 2, 3. Se ve que los otros han conocido al Señor después, porque esta es del milenio pasado. Del milenio pasado. Y siempre recuerdo esta canción porque, de alguna forma, y estos versículos del profeta Habacuc han sido de mucho sostén para mi vida. Y como sabéis, Susana en estas últimas semanas no ha estado bien. Y esto es, bueno, me ha hecho recordar un poco justamente estas dos canciones que cantábamos antes. Una de ellas decía: si estás llorando, alaba, y la otra decía: hoy te vengo a bendecir. Y indefectiblemente relacioné estas dos canciones con lo que dice el profeta. ¿Por qué? Porque es verdad, cuando uno no encuentra una respuesta, normalmente lo que nuestra carne, nuestro ser dice es: tengo que buscar en otro lado. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a los pies de Cristo, siempre. Por eso mismo creo que la Escritura nos trae precisamente esto. Así que bueno, vamos a orar y vamos a poner este tiempo también delante de Dios. Padre querido, gracias te damos por ser nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes, Padre, a través de estas canciones, que debemos siempre buscar tu rostro. Señor, que tú eres nuestra respuesta. Que a pesar de las circunstancias, de las dificultades, y como dice el profeta, a pesar de que no florezca la higuera, que no tengamos frutos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las enfermedades, tú continúas siendo fiel. Y Señor, en esta tarde ponemos nuestra vida delante de ti. Pedimos que venga del Espíritu Santo, Señor, en esta tarde una visitación sobre los que aquí estamos, para que podamos escucharte en lo que tú desees hablarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Creo que todos vosotros de alguna forma conocéis, ubicáis de qué se tratan las cuevas de Nerja. Casi todos sabemos dónde están. Para los que no saben, del otro lado de Málaga, yendo para el lado de Almería, hay una ciudad que se llama Nerja, y ahí hay unas cuevas. Y estas cuevas fueron descubiertas hace casi 60 años atrás por 5 jóvenes que, viendo salir unos murciélagos, dijeron: vamos a cazar murciélagos.
Y se metieron en esa cueva y llegaron ahí y dijeron, wow, acá hay como una corriente de aire fresca. Entonces decidieron volver al otro día y ver por qué estaba esa corriente de aire fresca, en lugar donde teóricamente no había nada. Nunca nadie había entrado en las cuevas, desde siglos. Ellos vuelven al otro día con linternas y ¿cuál fue su sorpresa? Que descubrieron lo que hoy todos conocemos como las cuevas de Nerja. Y uno dice, pero ¿y así nomás la descubrieron? Sí, por casualidad. Y hoy las cuevas de Nerja son una bendición enorme, atrayendo turistas de todas partes del mundo para Nerja y para la región. Y esto me ha inspirado de alguna manera porque yo creo que cuando uno habla de la oración, normalmente piensa, desde el Génesis al Apocalipsis hay personajes bíblicos, gracias, que nos hablan acerca de la oración. Y está claro que muchos pueden ser los ejemplos que podemos buscar en la Escritura. Hay oraciones de los reyes, hay oraciones de los profetas, hay oraciones de los patriarcas, hay oraciones del apóstol Pablo, hay oraciones de un sinnúmero de personas. Pero está claro que así como nosotros vemos las oraciones de David, las oraciones de Moisés, las oraciones de Abraham, también los discípulos sabían que existían estas oraciones en la Torá, en la ley de Dios. Y por eso me llama muchísimo la atención, porque los discípulos, aún conociendo todas estas oraciones y conociendo la Torá como la conocían, van a Jesús y les dicen, enséñanos a orar. Entonces, con todas las oraciones que hay en el Antiguo Testamento, quiere que Jesús te enseñe a orar. Y claro, ellos sabían que había algo que Jesús podía enseñar que ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni ningún profeta pudiera haber imaginado. Jesús les presentó de alguna manera en el Padre Nuestro. Todos conocemos de alguna manera un poquito, una parte, y yo creo que una de las cosas feas que a veces pasa es decir, no, yo no repito el Padre Nuestro como un loro y decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No digo eso, pero es la oración que Cristo enseñó a sus discípulos que debían aprender. Y está claro que así como estos jóvenes entraron en la cueva de Nerja y ninguno sabía qué es lo que había allí debajo, mi deseo es poder compartirles un poquito de lo que yo he descubierto cuando me metí en la cueva del Padre Nuestro. Todos conocéis seguramente lo que dice el Padre Nuestro. Mi deseo es que podamos hoy buscar un poquito más qué es lo que nos dice, no lo que dice, sino lo que nos dice el Padre Nuestro, acerca específicamente de los privilegios que tenemos. Todo el mundo dice Padre Nuestro, pero una cosa es decir Padre Nuestro porque todos lo dicen, y otra cosa es que el Espíritu Santo te dé testimonio que estás hablando con tu Padre. No es lo mismo. Yo lo sé que no es lo mismo. Y muchos de los que estamos aquí saben también de lo que estoy hablando. Yo perdí hace 20 años a mi padre terrenal. Nunca he percibido que esa fuerza protectora me abandonó. Nunca. Por una simple razón. Mi Padre eterno, estaba sobre mí antes que mi Padre terrenal me abandonara. Esa es la cuestión. Vamos a leer juntos, por favor, esto tan precioso que Jesús enseñó a los discípulos. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Versículos muy conocidos y hay diferentes versiones. Algunas de estas versiones son un tanto pobres porque dicen cosas que nunca Dios diría. ¿Sí? Pero vamos a leer. Jesús le dice a los discípulos, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí vemos en 3-4 versículos cómo Jesús presenta de alguna manera a alguien a quien nosotros debemos dirigir nuestra oración. Lo primero que Jesús nos enseña, Él no dice cuando ustedes oren, digan Dios. No, Él presenta la oración precisamente desde el punto de vista del privilegio que uno puede tener cuando se acerca a Dios como hijo. Porque una cosa es saber que hay un Dios y otra cosa es saber que ese Dios es mi Padre. Es bien diferente. Es bien diferente. Por eso, el primer privilegio que yo encuentro en el Padre Nuestro es precisamente el hecho de llamarle Padre Nuestro. Y Jesús nos enseña algo profundo. Seguramente todos los que estamos aquí, muchos de vosotros aún tenéis vivos a vuestros padres, otros no. Pero no hay ninguno de nosotros, salvo que no esté bien de la cabeza, pero los que no los tenemos, ¿cuánto nos gustaría un ratito estar con ellos? Wow. Hace unos días atrás fue en Argentina el Día de la Madre y yo pensaba cuánto disfrutaría mi mamá o mi papá del hijo de Samuel. No lo sé, pero la verdad me hubiera podido, si fuera por mí, me hubiera gustado traerla otra vez para que lo vea a Miqueas y después se vaya de nuevo. Pero ¿quién dice, no, a mí no, en realidad no me importa que... No. Claro que nos importa. Y Jesús transmite a ustedes cuando hablen con Dios, no lo vean como alguien lejano, hablen con alguien que desea ser vuestro Padre. La primera cosa que plantea Jesús es que nuestras oraciones no deben estar dirigidas a un Dios que está lejos, sino a alguien que está cerca. Cuando uno habla de Padre, está hablando lógicamente de una casa, está hablando de un ambiente en el que yo voy a estar. Por eso, el primer privilegio que tenemos como posibilidad de acercamiento a Dios es la paternidad. La palabra Padre en arameo es Ab, las mismas dos primeras letras del alfabeto, Ab. Por eso muchos de los nombres que vemos en la Escritura significan, por ejemplo, cuando nosotros leemos Abimelech, es mi padre es rey. Abraham significa padre de multitudes. Joab significa Jehová es mi padre. Absalón significa padre de paz. Y no solo eso, Jesús nos invita, y si tenemos algo que ver con Jesús, está claro que el Espíritu Santo ha trabajado dentro nuestro, y saber que la palabra con la cual el apóstol Pablo describe esta relación en Romanos es precisamente que yo puedo llamar a Dios Abba, no solo Ab, porque Ab es padre. Abba implica un nivel de cercanía, es papito mío, Abba. Imagínense. Y Jesús dice, a Él tienen que invocar, pero desde esta perspectiva, desde el niño que no sabe qué hacer y que acude a su Padre. Y un privilegio enorme que me da el hecho de tener a Dios por Padre es que también tengo una familia, tengo una fraternidad, gente que también como yo es hija o hijo de Dios. Personas que de pronto sin conocernos hoy forman parte de nuestra familia. Muchos de vosotros, la gran mayoría, hace 7, 8 meses atrás nunca nos habíamos visto. Hoy hacéis parte de todos los días de mis oraciones. ¿Por qué? Simplemente porque tenemos el privilegio de ir juntos a los pies de nuestro Abba, nuestro papito.
Y Jesús dice, a Él búsquenlo. Por eso yo creo que una de las cosas buenas que tiene el Padre Nuestro es la paternidad y la hermandad, la fraternidad en Cristo. Y uno se pregunta, ok, voy a este Padre y Jesús nos enseña dónde está este Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre está en los cielos. De eso es una claridad total. Pero el Padre ha enviado al Hijo y el Hijo cuando se fue dijo, y ahora les voy a dejar un consolador, uno como yo, otro Jesús, pero no de carne y huesos. El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo. Sin el Espíritu no puedo tener esa filiación. Por eso mismo, si bien el Padre está en los cielos, viene el Espíritu y me dice a través, por ejemplo, tenemos la idea de que Dios está allá en el trono, alto, sublime, inalcanzable. Pero abro la Escritura en Hebreos y dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia, donde podréis encontrar ayuda para el momento oportuno. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Yo no sabía eso antes de conocer a Cristo, pero ahora lo sé. ¿Por qué? Porque no solo que lo aprendí, en mis momentos de dificultad, el Espíritu Santo, ¡plic!, me recuerda que puedo ir y tener acceso a ese Dios inaccesible, como el del Antiguo Testamento. Solo el sumo sacerdote entraba. Jesús ha hecho ese camino nuevo y vivo, abierto también para nosotros. Continúo diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. La frase siguiente es extraordinaria porque nos habla del carácter de Dios. Dice la Escritura, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros pensamos bíblicamente en lo que es santificado, significa apartado, separado del resto. Lo que Jesús está diciéndonos simplemente con ese santificado sea tu nombre, lo que Él está diciendo es diferente en carácter a todos los nombres que tú puedas invocar. Ese es el Padre que yo quiero presentarte. Imagínate. Está claro que Él nos está introduciendo en un nivel de comunicación con Dios que nunca podría haber establecido ni Moisés, ni Abraham, ni David con todos sus esfuerzos. Jesús lo conocía así. Es por eso que Él le dice a Tomás, dice Tomás, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y claro, Él enseña a orar porque conocía literalmente todo lo que el Padre quería decirnos. Por eso mismo, cuando pensamos quién es este Dios, es el privilegio de tener una filiación única. Yo recuerdo que hace muchos años cantábamos una canción, ¿os recordáis? No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú. Ese es el Dios que nosotros conocemos. El perdón que Dios es capaz de ofrecer, ningún ser humano te puede ofrecer ese perdón. Yo leo la Escritura y dice que Dios toma mi pecado y lo arroja al fondo del mar. Y yo digo, ¿cómo es esto? Si Dios es omnipotente, si Dios es omnisciente, pero es tan amoroso que siendo omnisciente decide olvidarse de mi pecado. ¿Cómo no amar a un Dios así? Jesús lo presenta tal cual es porque Él desea que nosotros sepamos quién es el Dios al que estamos invocando. Creo que una de las cosas peores que le puede pasar a alguien es ir a una persona en la que uno confía y encontrarse que no es confiable. A mí me ha pasado y creo que el ser desilusionado es un sentimiento que nos acompaña a todos, pero la Escritura dice, los que buscaron a Dios no fueron avergonzados. Ninguno que buscó a Dios fue avergonzado. Esto me permite entender quién es Dios, y está claro que sabiendo que ese Dios que es Padre, que es mío y es nuestro,
que está en los cielos, tiene tiempo para escucharme. ¿Cómo lo hace? Yo no lo sé. Pero Él escucha todas nuestras oraciones. Todas. Y aunque no las digamos, Él ya las conoce. Qué importante es tener esto, porque me permite entender qué tipo de relación yo establezco con Dios a través de una simple oración. Y esto abre la puerta a un privilegio más todavía, y es el hecho de poder clamar a Dios. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo primero que Jesús enseña es que venga tu reino. Y esta es una expresión que en más de una oportunidad se puede identificar de la forma que yo quiero. Yo puedo pedir que venga el reino de Dios para que no haya más enfermedades, que no haya más muerte, para pedir que no haya más hambre, que no haya más guerra. Pero eso no es el reino de Dios que Jesús está hablando aquí. Basta seguir un poquito más adelante y nos damos cuenta de qué reino Jesús está hablando. Él dice, lo primero, el primer pedido que tenemos para hacer en el Padre Nuestro es: venga tu reino. Esto nos da una prioridad. Lo primero que como discípulos de Cristo debemos buscar es que Él reine. ¿Dónde? En nuestra vida, en mi propia vida. Yo pertenezco a Cristo, he sido comprado por Cristo, dice la Biblia, no con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo pertenezco. Él me rescató, Él me dio una vida nueva, y es por eso que ahora yo quiero que su reino venga a mi vida. Antes no lo quería, pero ahora Él me ha hecho una persona diferente. Yo quiero que Él venga con todo poder, con toda autoridad, si bien Él respeta mi libertad. Es por eso mismo que cuando nosotros pensamos en someternos al gobierno de Dios, significa que ya no hago lo que antes hacía, ahora hago lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque quiero que su reino venga a mi vida. ¿Por qué? Porque sé que esa es la mejor elección. Porque eso es fe. No porque piense que me va a ir mejor. Obedezco cuando sé que me va a ir mejor, y quiero obedecer cuando me parece que no me va a ir tan bien. Porque eso es que venga su reino. Y uno se pregunta, ¿cómo es que yo puedo identificar que ese reino viene a mi vida? Es la frase que sigue: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y aquí está donde yo identifico si el reino viene o no. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Una cosa que en más de una oportunidad encontramos es que deseamos que se haga la voluntad de Dios en cosas externas a nosotros, cuando en realidad el único espacio que yo puedo controlar es mi propia vida. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? ¿Y por qué pasa aquello? Mi preocupación no debe ser qué pasa con la vida de Sara. Mi preocupación es Daniel. Es lo que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. No ten cuidado, ¿no? Ten cuidado de ti mismo. Porque el peligro más grande para que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida soy yo. No es otra persona, no es el gobierno, no es el tiempo, no es la crisis, no es el dinero, no, soy yo. Por eso Jesús nos enseña a decir: venga tu reino, Señor, y enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo? Como se hace en el cielo, hacedlo también aquí en la tierra. ¿Quién? Los que somos sus discípulos. Mateo dice claramente, Jesús establece cómo debe vivir un discípulo de Cristo. El que quiera ser mi discípulo, lo primero que debe hacer es negarse a sí mismo. Eso es hacer la voluntad de Dios, cuando queremos y cuando no queremos. Y cuanto más obedecemos a Dios en contra de nuestra voluntad, más parecidos a Cristo nos volvemos. Cada vez que yo obedezco a Dios, aunque no quiero, ¿sabe qué me trae el Espíritu Santo?
es lo mismo que hizo Cristo en el Getsemaní. Es lo mismo. Nunca, jamás podremos parecernos más a Cristo que cuando obedecemos en contra de nuestra voluntad. Y es lo que Él nos enseñó. Pidámosle al Padre: Señor, tú sabes que yo no te quiero obedecer. Tú sabes que yo soy débil, pero ayúdame en mi debilidad. Ayúdame en mi incredulidad para decidir, independientemente de cómo me sienta, hacer tu voluntad. ¿Cómo? Aquí yo, como los ángeles lo hacen en el cielo. Y saben, cuando yo pienso en cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, siempre tengo presente este cuadro, lo podéis leer en vuestra casa. Cuando el profeta Isaías se presenta delante de Dios en el capítulo 6, él está confesando su pecado. Imagino que obviamente Isaías no era el primero que confesaba su pecado delante de Dios. Yo puedo imaginar en un cuadro a Dios sentado en el trono, el profeta arrodillado con la cara en el piso y de alguna manera los serafines encima de Dios volando, y Dios ya de acuerdo con los serafines diciéndole: ustedes saben cómo funcionan las cosas aquí. Si la persona viene arrepentida, confiesa y decide apartarse, lo que ustedes tienen que hacer es tomar del altar una brasa y tocar su boca. Y eso es lo que dice la Escritura que el profeta hizo. Dice la Escritura. Entonces dice el profeta: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El profeta confiesa su pecado. Se ve que por ahí se le escapaba alguna mala palabra. No sabemos qué, pero él se confiesa como un hombre de labios inmundos. Y puedo entender que él no terminó de decir la frase, dice el versículo 6, voló hacia mí unos serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocó con él mi boca. Aquí vemos cómo es en el cielo. La obediencia es inmediata. Y eso es lo que Jesús quiere que sus discípulos hagamos, que le obedezcamos, como en el cielo. El serafín, imagino que estaba ya mirando cuál de las brasas iba a tomar cuando el profeta confesó en la boca. Y está claro que esto es lo que hace de un discípulo una persona que obedece, crece, y lógicamente esto tiene que ver con mi propia vida, no con la vida de los demás. Retorno al principio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Yo sé por el Espíritu y por la palabra qué es lo correcto, cuál es la voluntad de Dios. Yo estoy orando para ver si esto es la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra? Yo tengo que saber a través de la palabra cuál es la voluntad de Dios. Otro privilegio que el Padre nuestro nos enseña es lo que Jesús menciona en cuanto a danos el pan de cada día. Para nosotros, darnos el pan de cada día tiene un significado muy diferente del que tenía para la audiencia de Cristo y para los discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque si uno va al Antiguo Testamento, sabe que cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, en un momento determinado, dice la Biblia que Dios hacía llover del cielo todos los días pan. 40 años seguidos. Y uno dice, wow. La verdad es que tengamos alimento. Y Jesús, una vez que nos da de comer, que tenemos nuestro estómago lleno, entra a pensar en nuestra vida pasada y en nuestra vida futura, hacia adelante. Es verdad, cuando uno tiene hambre a veces no puede ni pensar. Pero Él dice, hay cosas que también Dios puede suplir. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre,
venga tu reino, hágase tu voluntad, así aquí en la tierra como se hace en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas. Y en esto yo creo que una de las cosas más impresionantes que Dios puede hacer es precisamente perdonar nuestras deudas. Hay mucha gente que desea cambiar su vida y dice, ok, yo voy a dejar de robar, a partir de mañana no voy a robar nunca más. Y la pregunta es, ¿qué pasó con lo que robaste antes? Bueno, y ahí es donde interviene Cristo. No basta con que tú dejes el pecado. Alguien tiene que cubrir ese débito que tú tienes en contra de cada pecado cometido. Es una ofensa a Dios. Y es por eso que Jesús dice, tú debes decirle a Dios, perdona mi pecado. No importa la persona que está al lado, el tío, el primo, la suegra, muy importante, no importa. No importa. Lo único que interrumpe mi comunión con Dios es mi pecado, no otra cosa. Por eso lo que dice Jesús es, dile a Dios, perdona mis pecados. Perdona mis pecados porque es la forma de que yo pueda recibir el perdón. Y es fantástico porque esto habla de dos tiempos: pedir y esperar recibir. Pedir y esperar recibir. Muchas personas dicen, ¿cómo yo sé que Dios me perdonó? Busque conmigo, por favor, y esto sí quiero que lo busque. Proverbios 28:13. Ahí hay una respuesta para que usted pueda saber si realmente Dios le ha perdonado o no. Proverbios 28:13. Ahí hay una palabra muy interesante que muestra cómo una persona puede evaluar si ha sido perdonada o no. Dice el proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, ese no recibe perdón. Mientras yo lo cubro, no recibo perdón. Pero después está el que confiesa y sigue pecando, tampoco recibe. Mire lo que dice. El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. No basta con confesar, no basta con apartarse. Yo tengo que confesar y apartarme y decirle, Señor, recibo tu perdón. Hay gente que cree que no merece el perdón de Dios, y yo digo, tienes toda la razón. Ninguno de nosotros merece el perdón de Dios, para eso vino Cristo. La muerte de Cristo, el sacrificio vicario de Cristo hace posible que pecadores como nosotros podamos ir al Padre y decirle, perdóname, vengo en el nombre de Jesús a que me perdones. Y el Padre, entiendo que Él dice, claro, si vinieras en tu nombre ya te habría fulminado, pero como vienes en el nombre de Jesús, yo te perdono. La frase que dice Jesús, que continúa, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdonar a nuestros deudores tiene que ver con mi futuro. Cuando yo pido perdón por mi pecado, tiene que ver con mi pasado, lo que yo ya hice. Y el perdonar a los deudores, a la gente que me ha ofendido, que me ha hecho daño, tiene que ver con mi futuro. Yo siempre identifico la falta de perdón como alguien que tiene un pájaro en su mano. No sé si vosotros en alguna oportunidad habéis tenido un pájaro en vuestra mano. Y está claro que ni el pájaro puede volar, ni vosotros podéis usar vuestras manos. Y ahí está el problema. Porque a veces tenemos tal dureza en nuestro corazón que no queremos abrir la mano para que ese pájaro se vaya. Es que lo que esa persona me hizo, yo no se lo quiero perdonar. Quien peor vive es quien no perdona. No el ofensor, quien no
perdona. Y Jesús dice, mira, todo lo que Dios te ha perdonado a ti, y se olvidó, y tú eres más justo que Dios, perdóname. A mí me costó muchísimo entender esto, pero es una de las cosas que he descubierto como en la cueva de Nerja. ¿Sí? Hace un rato, cuando salí para venir a la reunión, me enteré, abrí la puerta y vi, me robaron la bicicleta. ¡Uy! Y Satanás, uy, ni crean las cosas que trajo a mi mente. ¿Yo qué hice? Dije, sí, tienes toda la razón. Es esto, es esto, es esto, es esto. Pero decido perdonar. No sé ni quién fue, ni por qué. Ok, pero le he perdonado. ¿Por qué? ¿Cuánto me perdonó Dios a mí? ¿Cuánto? Muchísimo más. Y no puedo permitir bajo ningún punto de vista que un ladrón me robe mi comunión con Dios. Absolutamente no. Me pregunta si estoy contento que me roban la bicicleta. No, para nada. Absolutamente no. ¿Sí? Antes de conocer a Cristo yo tenía una frase que repetía siempre cuando se daban estas situaciones. ¿Cómo me gustaría que viniera un camión cargado con piedras y le pase encima? Ese era yo, antes de convertirme. Sí, es la verdad. ¿Por qué? Porque ¡ay, yo tengo mi justicia! Pero cuando uno encuentra a Cristo, Él es mi justicia. Él es mi justicia. ¿Quién soy yo? Nada. Y Jesús enseña, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, así como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y mirad, todos aquellos que tenéis, por favor, la Reina Valera, como tengo yo. Aquí hay una traducción que diría que es pobre, porque lógicamente las traducciones de la Biblia no han sido hechas por el Espíritu Santo, ¿sí? Han sido hechas por hombres que cometen errores. Y está claro que lo que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera quisieron decir no es lo correcto en este caso, ¿sí? Porque esta versión dice, el versículo 13, mírenlo por favor, es importantísimo. Es importantísimo. Mateo 6:13, dice la versión Reina Valera, y no nos metas en tentación. Error. Es una traducción pobre. Lo correcto que debería decir allí es, no nos dejes caer en tentación. Porque Dios nunca tienta a nadie. Santiago dice eso. El diablo es el tentador, no Dios. Es por eso que cuando Jesús nos enseña a orar, yo tengo que saber que lo que dice este versículo es, no me dejes caer, no quiero ofenderte. No es que Dios me mete en la tentación para ver si yo soy fiel. Hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Si usted cree de pronto que la traducción Reina Valera tiene errores como cualquiera, hermano. Por eso el hecho de poder interpretarla de manera correcta, si usted quiere un poquito de claridad sobre esto, venga conmigo a Santiago, por favor. Santiago capítulo 1 confirma eso que os estoy diciendo en este momento. Santiago 1, recordad que Mateo 6:13 dice, no nos metas en tentación, ¿sí? Y Santiago dice en Santiago 1, 13 y 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, cada vez que yo leo en la Reina Valera, no me metas en la tentación, tengamos misericordia con Casiodoro de Reina y con Cipriano. Se equivocaron, hermano, no eran Jesucristo, eran hombres como nosotros.
que amaban a Dios, que murieron por el Evangelio. Gloria a Dios por gente como ellos. Pero cometían errores como cualquiera, y de hecho esto es lo menos importante. Pero es bueno que usted sepa que Dios nunca le va a poner una prueba para ver si usted es suficientemente espiritual. Nunca. El Dios de la Escritura nunca va a hacer eso. Ah, pero lo hizo con Job, pero usted no es Job. Nunca. Siempre el enemigo va a poner tentaciones delante suyo para que usted abandone a Dios. Nunca va a hacer eso Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle al mismo Dios que me mete en tentación, líbrame del mal. Es ridículo, hermano. Yo no puedo decirle al Dios que me metió en el problema, sácame. Es por eso, no me dejes caer, sácame de aquí. Sácame de aquí. Días atrás hablaba con un hermano y yo le decía, hay algunas cosas en las Escrituras que tenemos que discernir, y una de esas es cómo enfrentamos el pecado. Porque la Biblia me dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y también la Biblia dice, huid de las pasiones juveniles. Y uno dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Huyo o resisto? Depende. Depende. De las cosas que tenemos mucha debilidad, mejor salgamos corriendo, hermano, para no pecar, para no ofender a Dios. Y termina diciendo Jesús, de alguna manera, cómo nosotros debemos pensar cuando dirigimos nuestra oración a Dios. No me dejes caer, no me dejes salir de lo que yo sé que es tu voluntad. Mirad, yo buscaba, mientras estudiaba sobre este punto, buscaba algunas referencias y he encontrado en el Salmo 91 algo precioso, versículo 1 y 2, el salmista hablando a Dios. Una oración del salmista a Dios y después la respuesta de Dios. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Está claro que el salmista había hecho una elección. Está diciendo, venga tu reino, sé mi refugio, cuídame, sostiéneme, líbrame. En el mismo salmo, mirad cómo termina. Dice Dios, versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Al Dios el que oramos es el Dios que responde. Pero tenemos que mantenernos. Él es nuestra esperanza. Cada vez que la duda, el temor, la angustia, la dificultad, el problema venga, recuerde el Padre Nuestro. Vívalo, no para repetirlo como un loro, ni tampoco para dejarlo de lado, porque tal vez allí, en alguna de estas partes, algo el Espíritu Santo va a traer a nuestra vida. Y está claro que esto nos introduce el otorgar perdón y buscar a Dios en medio de la tentación, en medio de la lucha, el reconocer nuestra propia debilidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él sí venció a Satanás, pero yo nunca lo voy a vencer. Sin Cristo. Sin Cristo yo no puedo. La persona que está angustiada por el diablo no tiene otra que ir a Cristo. No tiene otra. Nadie ha podido vencer a Cristo, a Satanás, solo Cristo. Cuando una persona está angustiada, atormentada, la única respuesta es Cristo. No hay otra. Y Jesús nos presenta a nosotros como a los discípulos el Padre al cual nosotros debemos dirigirnos. Este Padre que quiere adoptarnos, como dice en Efesios. Él nos ha adoptado, y me encanta la expresión que Pablo usa, por el puro afecto de su voluntad. Dice, wow,
¡Wow! Por el puro afecto de su voluntad, Dios me ha adoptado. El Espíritu Santo me ayuda cuando yo no sé qué decir. Y si usted no sabe qué decir, dígale al Espíritu Santo lo que yo a veces digo, la oración líquida. Llore con Dios. Y no se preocupe, el Espíritu Santo llevará sus lágrimas al trono del Padre. No tenga duda. Para eso vino. Para eso vino el Espíritu. No sé qué decir, llore con Dios. Y Dios va a responder. Porque es lo que plantea la Escritura. Ese reino que viene es una atmósfera en la que el Espíritu Santo opera de una manera que yo no puedo describir y no puedo fabricar. En más de una oportunidad, yo veo a veces en los conciertos, ¿sí?, que ponen la máquina de humo y toda esa cosa. Yo digo, no hace falta. Cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón, no hay hombre que lo pueda explicar, no hay predicador que lo pueda transmitir, porque es una obra del Espíritu. Y es el Espíritu que da testimonio de Cristo. Y Cristo vino para dar testimonio del Padre, el Dios Trino del que nos habla la Escritura. Por eso mismo, cotidianamente podemos ir y decirle, Señor, venga tu reino, ayúdame a serte fiel. Tendremos de Él no solo el sustento para hoy, sino la posibilidad de olvidar mi pecado del pasado y pensar en libertad hacia el futuro. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús promete tantas cosas simplemente en una oración? Y es la forma en que termina el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso puedo pedirle todo al Padre. Esta es la esperanza que tenemos, en que Dios me puede adoptar, en que Dios me puede perdonar, en que Dios me puede hacer obediente, en que Dios me puede dar alimento, en que Dios me puede proteger. ¿Por qué? Porque suyo es el poder y la gloria por siempre. Amén. Esto es lo que la Escritura nos transmite. Por eso Jesús trata con todas las necesidades que los seres humanos tenemos. En estos párrafos simples, Él responde a través de su palabra cómo nosotros debemos orar. Yo ponía hoy en el grupo de WhatsApp de la iglesia, ¿has pensado que el Padre Nuestro es el currículum de Dios? Cuando alguien va a trabajar en una empresa, lo primero que la empresa le dice es, tráeme tu currículum, quiero saber quién eres, qué hiciste, cuáles son tus capacidades. El Padre Nuestro es el currículum de Dios. Es lo que te permite saber qué puedes esperar de tu relación con Dios. Y está claro que lo primero que Dios desea es que seamos sus hijos. Lo primero que Él dice, busca a Dios y hazlo tú Padre. Por eso yo quisiera que muchos de nosotros podamos entrar como en la cueva de Nerja y descubrir. Yo he descubierto algunas cosas, pero está claro que mi interpretación de la Escritura es bien limitada, porque las cosas que el Espíritu le puede mostrar a Joel no me las va a mostrar a mí, jamás. ¿Por qué? Porque yo soy diferente de él. Y es así. Y yo os invito a cada uno de vosotros a ir en oración y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 Yo quisiera simplemente orar e invitar, tal vez hay entre nosotros personas que han orado el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque se lo enseñaron.
porque lo aprendiste de memoria, así como aprendiste el himno en el colegio, también aprendiste el Padre Nuestro. Pero nunca le dijiste. Y eso es lo que cambia la historia de tu vida. Eso es lo que cambia la historia de tu vida. No que tú uses el Padre Nuestro como un mantra. Estoy preocupado, Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu... No, eso no cambia nada. Eso no cambia nada. Tampoco cambia nada que tú te arrodilles ahí, ay Diosito, 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 Diosito. No. Lo que cambia profundamente tu vida es cuando tú, como el profeta, vas a los pies de Dios y le dices simplemente: Señor, perdóname, adóptame, acéptame. Y yo invito a quien hoy esté sin haber hecho esta decisión, a que tome este paso, dé este paso de decirle a Dios: yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hijo, yo quiero hoy poder repetir el Padre Nuestro con la sensación interior de una experiencia que estoy hablando con mi Padre, no una cuestión religiosa, no una cuestión religiosa. ¿Será que alguno de los que estamos aquí hoy desea decirle al Señor: yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser adoptado? ¿Habrá alguno aquí entre nosotros que desee hacer esto? Hoy es un día especial en el que Dios está llamándote. Y es bueno que tú lo sepas, que Dios te ha permitido venir, que Dios te ha traído y quiere, por sobre todas las cosas, adoptarte como hijo. Es tu decisión. Vamos a orar por esto. Póngase de pie, por favor. Si tú has hoy creído en tu corazón que Dios desea ser tu Padre, hay algo que tú tienes que hacer. Hay algo que solo tú eres capaz de hacer por ti mismo. Y dice la Escritura que aquellos que confiesan y se apartan del pecado alcanzan misericordia. Y yo por eso te quiero ayudar, como me ayudaron muchos años atrás, a decirle: Padre, yo no sé lo que significa ser tu hijo, pero te necesito. Yo no sé lo que significa tener a Dios como mi Padre, pero quiero saberlo y quiero experimentarlo. Si esta es tu oración también, no tengas duda que así como el Salmo 91 dice que cuando tú le invoques, Él te responderá, así es contigo. Dios no miente. Dios no miente. Tal vez para aquellos que muchas veces han leído y han experimentado la gracia del perdón, del nuevo nacimiento, de estos privilegios, yo te invito a que te apropies de ellos, que enriquezcas tu vida espiritual, porque para esto vino Jesús, para darnos una vida en abundancia, espiritualmente hablando, tal vez también en lo material, pero espiritualmente hablando, de manera tal que tú puedas decir como el profeta: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, yo me alegraré en el Señor. Él es mi vida y Él es mi salvación. Amén. 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 Mira, ¿sabe que yo